Muy buenas noches, estimados compañeros y estimado doctor Rolando Medina, nuestro docente de la asignatura Teoría del Derecho. El tema que vamos a tratar van a ser los elementos de la estructura de la relación jurídica. Nosotros somos el grupo número 4, que está conformado por Juan Miguel Arriaga, Silvia Delgado, Manuel Macancela, Karen Romero, Pedro Ron, Yasmail Verduga y quienes habla Estefanía Zúñiga. Es importante primero conocer qué es una relación jurídica. De acuerdo a la consulta que hicimos en la Enciclopedia Jurídica en el año 2020, esta publicó que relación jurídica es todo vínculo jurídico entre dos o más sujetos, en virtud del cual uno de ellos tiene la facultad de exigir algo que el otro debe cumplir. Los elementos de esta relación jurídica son la norma, el o los sujetos, los derechos subjetivos, los deberes jurídicos, el o los objetos del derecho, los supuestos jurídicos y las consecuencias del derecho. A continuación tenemos la definición de la norma. La norma una norma jurídica es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad. En concreto, la norma jurídica confiere derechos e impone deberes a los individuos de la sociedad. Toda norma jurídica debe respetarse por los individuos, ya que si se incumple puede suponer una sanción. El o los sujetos. Cuando hablamos de el o los sujetos, es importante poder desglosar estas palabras, porque estamos hablando de el o los sujetos del derecho. Primero, el sujeto es un concepto que puede emplearse en las diferentes formas. Puede tratarse de un individuo que en un determinado contexto carece de identificación o de denominación. También puede referirse a una categoría filosófica o a una función gramatical. Mientras que derecho, por su parte, puede ser aquello que guía el accionar correcto, legítimo o adecuado de las personas. La noción también se asocia a las normas que expresan un ideal de justicia y que permiten regular la conducta de los vínculos humanos. Con estas definiciones podemos comprender a qué se refiere la idea de sujeto de derecho. Se trata de aquel al que puede imputársele derechos y obligaciones a través de la ley. Todas las personas, ya sean físicas o jurídicas, son sujetos de derecho. El derecho subjetivo son las facultades que tienen las personas para actuar en la vida jurídica. El derecho subjetivo depende del derecho objetivo. Este derecho subjetivo concede a la persona, a través del derecho objetivo, la garantía a través de una acción. El derecho subjetivo se clasifica en público y privado. Este es privado cuando se trata de personas naturales o individuales y es público cuando en la relación interviene el Estado y ejerce su autoridad como titular del derecho. Un ejemplo de derecho subjetivo es el derecho a la propiedad y el ejemplo del derecho objetivo sería el Código Civil. El deber jurídico es una obligación implantada por una norma jurídica que tiene que ser respetada por los individuos. Por lo tanto, este deber restringe la libertad de las personas e implica la existencia de un derecho jurídico en contrapartida. Existirá deber jurídico siempre que el incumplimiento de la norma correspondiente implique algún tipo de sanción o de castigo. El deber jurídico está compuesto por tres elementos: el sujeto, el objeto y el vínculo. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta, los elementos serían el sujeto activo que corresponde al acreedor y el sujeto pasivo que corresponde al deudor, que es la persona que tiene que cumplir el deber jurídico correspondiente. El objeto o prestación de la obligación consiste en pagar la cantidad establecida en el contrato, mientras que el vínculo jurídico o causa es el contrato, que es el motivo que ha generado la obligación.
El o los sujetos del derecho. En la doctrina existen tres concepciones típicas sobre la noción del objeto del derecho. La primera considera que el objeto es todo lo que se representa como estando fuera del sujeto, sean cosas materiales, acciones humanas o fenómenos inmateriales. La segunda, llamada concepción clásica, que se considera derivada del derecho romano, identifica el objeto del derecho con las cosas meramente materiales. La tercera y última concepción, denominada a veces como concepción moderna, sostiene que el único objeto del derecho es la conducta humana, sea de acción u omisión. Esta concepción suele llevar a algunos partidarios a distinguir entre el objeto inmediato de los derechos, que sería la conducta humana, y su objeto mediato o práctico o substratado del derecho, que sería la cosa a esa conducta en cuanto se refiere. En todo caso, esta concepción frecuentemente, aunque no siempre, lleva a borrar la distinción entre los derechos reales y los derechos de crédito, distinción que es fundamental en el derecho privado. El objeto de derecho es uno de los términos de referencia de la relación jurídica, o sea, del deber jurídico y del derecho subjetivo. Así pues, por objeto debe entenderse en general todo lo que en una relación jurídica no es sujeto. Supuesto jurídico. Entendemos como supuesto jurídico a la hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas por la norma. Esto que acabo de indicar revela el carácter necesario del nexo entre la realización de la hipótesis y los deberes y derechos que el precepto impone y otorga. Todo juicio normativo expresa uno o varios deberes, cuya actualización dependen de que se realicen ciertos supuestos que la misma norma establece. Por lo que se ha dicho que las reglas que integran el orden jurídico positivo son imperativos hipotéticos. Se les llama imperativos hipotéticos a los juicios que postulan un deber condicionado, es decir, cuando hace depender la existencia de la norma de la realización de ciertos supuestos. Un supuesto jurídico entendible desde otro punto de vista es aquel de que, habiendo un hecho plasmado jurídicamente, es necesario que contenga una consecuencia de la misma para poder crear una norma jurídica. Los supuestos jurídicos pueden ser simples. Con esto me refiero a que están constituidas por una sola hipótesis. Por ejemplo, la mayoría de edad, la muerte de las personas. Y pueden haber supuestos jurídicos complejos que están compuestos de dos o más supuestos simples, como por ejemplo el asesinato, que contiene las siguientes hipótesis: el dar muerte, la premeditación, la alevosía y la ventaja. Las consecuencias de derecho. Es la posibilidad de crear, modificar, transmitir derechos o bien obligaciones. Estas dan origen a la producción de transmisión, nacimiento, modificación o la extinción de facultades y obligaciones. Consisten en obligaciones o derechos, es decir, en exigencias o facultades que únicamente tienen sentido relativamente a las personas. Bien, en conclusión, tres elementos constituyen la estructura de la relación jurídica. Estos elementos son los sujetos, el objeto y su contenido. La relación jurídica consiste en un vínculo que se establece entre las personas, es decir, los sujetos del derecho, a raíz de un acontecimiento que vendría a ser el hecho jurídico, a la cual la norma le asigna determinadas consecuencias. La relación jurídica se concibe hoy como un vínculo entre las personas y se encuentra regulado por el derecho, aunque no siempre ha sido así. Para muchos autores clásicos del derecho, estos definen a la relación jurídica como cualquier tipo de relación entre los seres humanos, y esta se encuentra regulada por el derecho, o que sin estarlo produce consecuencias jurídicas. Por ejemplo, Du Pasquier dice que la relación jurídica es el vínculo entre personas. Una está en el derecho de exigir, a la otra el cumplimiento de un deber jurídico. Muchas gracias.